Bienvenidos amigos a otro nuevo episodio de Esta Semana con Albert. Esta semana será el episodio de películas. El de videojuegos me he retrasado un poco porque estuve la semana pasada de vacaciones. Fui a España por una semana, conocer un poco Barcelona y Madrid y no he tenido el tiempo, además que evidentemente no he jugado. Bueno, sí jugué en el viaje con el DS, pero un juego bastante viejo, lo estaré comentando, aunque es un juego bastante ya que tiene varios años. Lo estaré comentando después. Sin embargo, en este episodio, que es el episodio de películas y televisión, que estaré haciendo con las películas que vi durante las 2 semanas, durante la semana pasada. Aclarar solamente que la sección de televisión la he eliminado por el momento porque pienso que, bueno, hablar semana a semana de una serie de televisión que probablemente ya esté siguiendo no tiene mucho sentido, a menos que queramos compartir o hacer discusión de temas muy específicos de la serie, o si de verdad hay alguno interesado en conocer mi opinión acerca de la serie que están transmitiendo en ese momento, pues con gusto lo haré. Mientras tanto, creo que se pierde un poco el foco del episodio con las series de televisión, luego se convierte en algo complejo de discutir, sobre todo en una serie como Game of Thrones, donde es difícil considerando la cantidad de personajes y sin dañar o spoilear la historia a varios. Así que bueno, por ahora, a menos que algunos quieran discutir algo muy particular, la sección de televisión la estaré dejando a un lado y me concentraré nada más en la de películas. Así que bueno, hoy damos inicio al episodio 4 de esta semana con Albert, sección películas. La primera de ellas es The Last Stand con Arnold Schwarzenegger. La segunda, Jack Reacher con Tom Cruise. Y la tercera es Mamá, una película producida por Guillermo del Toro y dirigida por el español Andrés Muschietti. Ahora bien, quiero comenzar con The Last Stand. The Last Stand es una película que es protagonizada por Arnold Schwarzenegger, digamos una especie de su regreso a las pantallas luego de 8 años de estar de gobernador de California, aunque ya había salido en Expendables 2, en Expendables era parte, digamos, de un grupo completo. En cambio, en esta es completamente el protagonista de la película. En esta película, que les digo ya porque no recuerdo el nombre del director, es Ji-Woon Kim, disculpen. Ji-Woon Kim es un director coreano que ha hecho muchas películas, entre ellas quizás una de las que más me gusta y más reconocida es The Good, The Bad and The Weird, que es una especie de reimaginación del bueno, el malo y el feo versión coreana. Es bastante particular como película y tiene muchos efectos. Quizás la esté comentando en otro momento. Digo esto porque Ji-Woon Kim es un director que sabe manejar muy bien la acción. Y en The Last Stand se nota. Ahora, ¿de qué trata The Last Stand? The Last Stand nos cuenta la historia de un narcotraficante que en el momento que debía ser trasladado a una cárcel, escapa. Y luego escapa, digamos, del traslado. Se había robado un auto que era muy veloz, con el cual pretendía usarlo para, pasando por un pequeño pueblo donde hay un cañón que separa, digamos, a México de Estados Unidos, pasar por allí. Lo único que se interpone en su camino es un pequeño pueblo, bastante pequeño, donde está de sheriff Arnold Schwarzenegger. Ahora bien, la trama, como ven, es bastante simple. Podemos decir que es un recuento de lo que eran las películas de los años 80. Y de hecho se nota que hay bastante homenaje a ese estilo de películas. Y de hecho, siendo Schwarzenegger uno de los héroes de acción más grandes que hubo en la época de los 80 y 90, lo que se nota que quiere hacer el director con esta película es un homenaje a esas películas, mientras mantiene un estilo moderno. El problema con The Last Stand no es que sea una película mala, porque no creo que sea realmente una película mala. Creo que es una película para pasar el domingo y es una película que, si te gustaban las películas de acción de aquella época, te va a llevar a ese tiempo. Lo que creo que pasa es que se ha perdido algo digamos, en la traducción, en el llevar esas películas de aquella época hasta ahora. Creo que
Arnold Schwarzenegger nunca fue un actor muy físico, digamos, no era ágil, no era un Jackie Chan, no era un Van Damme, entonces siempre se valía de su imponencia física, y aunque sigue siendo imponente para la edad que tiene, el problema está en que no transmite el mismo, digamos, el mismo peso, la misma fuerza, más bien parece el abuelo bonachón que ahora está como tratando de salvar al pueblo. Entonces, eso hace que la película pierda algunos puntos. Luego está, digamos, en algún momento el sentido del humor de la película. Cuando ya ves que hay un personaje como Johnny Knoxville, lo recordarán de Jackass, dentro de como uno de los personajes, sabes que el tono de la película no es muy serio. Y luego llega la parte de acción y es un director que demuestra que sabe manejar muy bien las escenas de acción, por lo que aquí, no sé, pareciera que quieren hacer una guerra a pequeña escala, que tenga gran escala, y al final como que falta más determinación, ¿no? Más en Comando, por ejemplo, es Arnold Schwarzenegger contra una pequeña isla y mata a 200 personas. En Predador, primero hay un grupo y está alguien que está intentando acabar con el grupo, y hay como más acción, están todas estas armas. Y aquí, aunque hay un grupo de malos, no sé, pareciera que nunca hay una real sensación de peligro, de situación, sino que llega y en un momento parece que ya ha acabado con todos y después solo quedan uno o dos vivos y al final solamente queda el malo. Entonces, lo que quiero decir no es que sea una mala película, sino que debieron haber elevado el nivel de acción mucho más, debió ser un poco más épica o más violenta, no desde el punto de vista de imágenes, sino de cantidad de disparos, no sé, si han visto Comando y recuerdan la época de los 80 y los 90, sabrán a lo que me refiero. Falta ¿te recuerdan? Duro de Matar, esa situación donde estaba el bueno tratando de acabar con los malos y había como esta lucha de vida o muerte. Aquí no parece tanto que exista eso. Sin embargo, particularmente la película no me desagradó, me parece que es buena para pasar un domingo, pasas una hora y media tranquilo, te ves una película, recuerdas al viejo Arnold. Esperemos que no sea su última película, no sé si tiene otra producción en este momento, no chequeé con calma, pero esperemos que no sea su última película porque me desagradaría que se fuera con una película agridulce, preferiría que lograra hacer una película de acción más fuerte que esa, que debería regresar en Expendables 3, así que bueno, nada, desde aquí suerte Arnold y bueno, a todos los que les gustan las películas de los 80 se las recomiendo, siempre sabiendo pues que el tono de la película pues debió haber sido aún más fuerte. La segunda película que vi es Jack Reacher, se llama así, Jack Reacher. Es una película protagonizada por Tom Cruise, que no tuvo mucha propaganda ni tuvo mucho éxito porque cuando la película salió al cine era justamente cuando ocurrió la masacre en Estados Unidos en la escuela donde murieron tantos niños. Y entonces pues los productores y digamos la casa no decidió darle mucha publicidad porque la película se inicia con un francotirador que acaba con la vida de 5 personas sin ningún motivo aparente. Entonces, para no herir sensibilidad, decidieron decidieron no publicitarla tanto. Es una lástima el evento trágico que ocurrió en Estados Unidos, evidentemente, y es una lástima también, no al mismo nivel, evidentemente, hablo solamente desde el punto de vista cinematográfico, que la película no tuviera más publicidad y que se mezclaran estos dos eventos, porque la película de verdad es muy buena. A mí particularmente me gustó mucho por varios motivos. Lo primero es que en Jack Reacher se cuenta la historia digamos, de este francotirador que vemos al inicio, que acaba con la vida de 5 personas sin ningún motivo aparente. Y cuando atrapan al culpable de eso, de la masacre, este no quiere hablar con nadie, lo único que escribe en una hoja es eso, Jack Reacher. Los investigadores de los policías no tienen idea de quién es este personaje y empiezan a investigarlo y es uno que se ha mantenido prácticamente el anonimato en toda su vida. Entonces ellos no saben por qué este personaje se llama a Jack Reacher. Luego Jack Reacher se presenta prácticamente solo y dice necesito hablar con esta persona y desde ahí se empiezan a revelar una serie de sucesos. Ahora, ¿por qué me gustó tanto la película? Lo primero es que la película es interesante desde el punto de vista que ya plantea una premisa. O sea, alguien mata a 5 personas así, ¿por qué? Es él el culpable, ¿por qué lo está haciendo? Entonces, ya allí te mantiene interesado porque tú quieres averiguar qué más ocurre.
Luego la película tiene un tono muy fresco, en el sentido de que no se toma a sí misma muy en serio, pero al mismo tiempo es muy inteligente. Es una película que tiene un buen sentido del humor mientras ocurre, así como buenas escenas de acción. Entonces es una mezcla muy interesante. Ya cuando Jack Reacher llega y habla con el, digamos, con el sospechoso, luego decide que él no quiere saber, porque el sospechoso estaba en coma y no lo dejaron hablar, entonces él decide que no quiere saber nada del caso. Sin embargo, la hija del fiscal decide que por favor que trabaje para ella, porque por algún motivo esta persona quiere que sea él entonces Jack empieza a contarle, no les contaré a ustedes que ya conocía a este personaje y explica el por qué. Y bueno, él allí emite una opinión, pero sin embargo ella quiere ir un poco más allá y empiezan a ocurrir una serie de eventos que pues van desentrañando la historia y las motivaciones detrás de todo esto. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué él hizo o no hizo esto? ¿O por qué hay detrás de toda esa situación? Entonces es interesante, por eso, como le digo, está la parte de investigación, está la parte de acción. Yo diría que se parece de cierta manera a Taken, aquella película con Liam Neeson de Luc Besson, porque, digamos, él está intentando descubrir qué hay detrás, ¿no? A esto le quitaron a su familia y él va y le dice yo los atraparé, y entonces empieza toda la parte de cómo él hace para llegar a estos, ¿no? Que en la película era bastante interesante. Entonces en esta, aunque no es ese nivel de acción, porque hay menos y hay más es más o menos similar. Y el personaje es, como dije, muy divertido, y además Tom Cruise siempre tiene un carisma particular. En su vida personal puede ser que sea un personaje muy loco, que la gente no quiere mucho, pero yo particularmente creo que es una de las estrellas de Hollywood. Más allá es muy bueno actuando, lo ha demostrado ya muchas veces, no tenemos que ponernos a criticar en ese aspecto. No hay que criticar o tomarle rabia a un actor, porque muchos le toman rabia a actores solamente porque son una cara bonita. Él ha demostrado que más que una cara bonita es un buen actor, y bueno, él después tiene muchas películas buenas, más allá de lo que haga en su vida personal. Por lo tanto, creo que que Jack Reacher es una gran película, es una buena película, una sorpresa que no me esperaba, porque de verdad yo tampoco había leído o escuchado mucho de esa película y me sorprendió gratamente. Les la recomiendo porque van a encontrar, es divertida, tiene muy buena acción y además una premisa bastante intrigante, que te mantiene pegado y que quieres saber qué es lo que ocurre, ¿no? Ya una vez que se descubre todo y que ya aún así quieres ver hasta dónde llega la situación. Así que yo les recomiendo altamente Jack Reacher para pasarse unas buenas 2 horas, porque es una película muy entretenida. Por último, la última película de la que quiero hablar esta semana disculpe, es una película de terror. Es una película de terror como del director Andrés Muschietti, que se llama Mamá. Es una película producida por Guillermo del Toro y bueno, veamos cómo hablar de una película de terror. Ahora, es difícil en esta época, según yo, lograr, y las películas de terror, si revisan las últimas, han tenido muy poco éxito. Por ahí se habla del remake de Evil Dead, que parece ser que ha tenido, que es bastante buena. Pero la película de terror tradicional, esa que busca meterte en tu subconsciente, meterte y asustarte, es difícil de hacer, porque cada vez somos menos... es más difícil de sorprender a la audiencia, es más difícil de jugar con ella. No es la época en que El Exorcista hacía que la gente de verdad saliera blanca y asustada y se desmayara. Es muy difícil hoy en día que una película como El Exorcista tuviera el éxito que tuvo. Si una película como El Exorcista sale hoy, no tendría el mismo éxito. Sería una buena película, pero no causaría el mismo efecto. La gente ya no se sorprende de la misma manera, no le causa el mismo efecto a este tipo de película, porque estamos más desensibilizados sobre muchas cosas, y digamos, los medios nos atacan por todas partes y es difícil. Entonces yo veo que muchas películas de terror, siempre en sitios como Metacritic o como Rotten Tomatoes, llegan a 60%, 65%, y es difícil elevarlo. Y puedo entender por qué, porque es difícil de verdad que una película, tú quieres asustarte cuando vas a una película de terror, si no, no tendría sentido que fuera si te quieres reír, vas a una comedia, si quieres divertirte, pues vas a una película de aventura, pero si quieres asustarte, si quieres sentir ese miedo, vas a ver una película de terror, y es difícil que una película logre eso.
Entonces, claro, las películas normalmente ahora usan siempre el efecto barato que dicen de asustarte porque aparecen cosas y en ese momento hay un sonido alto. Pero es que es difícil lograrlo de otra manera. No encuentro una película en los últimos años que de verdad me haya transmitido miedo, me han transmitido asco, como puede ser Hostel, me han transmitido cierta angustia, pero no ese miedo que podían transmitir. The Shining, de hecho, es una película muy buena que me encanta, está entre mis preferidas, pero no me transmite miedo, o al menos ya no, la vi hace muchos años cuando era niño, y ahí en el momento que el niño es más, justamente, todavía tiene capacidad de asombro, capacidad de sorprenderse por ciertas cosas. Ya a nosotros se nos hace mucho más difícil. Entonces, ¿cómo evaluar Mamá? Bueno, Mamá cuenta la historia de un hombre que asesina a su esposa y luego se lleva a sus hijas, digamos, una vez que asesina a sus hijas, se las lleva y en el camino sufre un accidente y caen por un precipicio, pero no muy profundo, por lo que sobreviven todos y empiezan a caminar por el bosque, llegando a una casa que está abandonada, a una casa en el bosque. No es la historia típica de la casa en el bosque, pero llegan allí y entonces el hombre pues está allí en una situación como que, Dios mío, no puedo más, y entonces saca su pistola y va a matar a sus hijas para que después acabar con su vida, y en ese momento algo sobrenatural se lo lleva. El hermano de este hombre, que además es su hermano gemelo y es el actor de Game of Thrones que hace a Lannister, ahora mismo no me recuerdo el nombre del actor. El actor es Nicolas Coster-Waldau, que no me acuerdo, pero hace a Jaime Lannister. Entonces, este hermano, digamos, durante 5 años después de la muerte de su hermano y la desaparición de las niñas, porque nunca encontraron el cuerpo ni de su hermano, no habían encontrado nada, tenía unos investigadores a los que le seguía pagando para que los encontrara. Los investigadores logran encontrar la cabaña y encontrar a las 2 niñas que habían vivido durante los últimos 5 años en esta casa completamente solas, por lo que parecían bestias salvajes, que no sabían hablar muy poco. La que sabía hablar un poco más había perdido casi la palabra. Entonces, lo que sucede es que estas niñas se las llevan a vivir con este hermano y evidentemente no van solas, van con un ente que era quien las había protegido esos 5 años. Ahora bien, si no quieres enterarte, porque no sé si lo que te voy a contar más adelante será spoiler, avanza un poco, y bueno, yo colocaré algún mensajito con fin de spoiler, así no te lo ves en caso de que no quieras saber nada. No creo que vaya a contar nada importante, pero en caso que seas uno de esos que no quiere saber nada, entonces mejor que avance. Bueno, lo cierto del caso es que la película es una película de terror bastante típica, en el sentido que está el ente sobrenatural, que aparece, que ataca, que juega con la oscuridad, que pasa por detrás de las personas mientras la mamá no ve, mientras los adultos no ven, que las niñas ven este ente mientras los demás no lo ven, o que este se esconde, etcétera, etcétera. Entonces es la típica historia, ¿no? Está bien llevada, pero el problema es que ya yo del inicio le perdí, digamos, miedo a esta forma sobrenatural, porque esta forma sobrenatural había protegido a esta niña durante 5 años, fuera mala o no, o los motivos que fueran, las había protegido y las había mantenido con vida durante 5 años. Entonces dices, bueno, ¿qué tan malo puede ser un ente que mantuvo vivas a unas niñas y que las cuidó por 5 años? Aunque después se ponga celosa de que ahora no estén con ellos. Entonces ya aquí en realidad lo que pierdes es más la capacidad de, digamos, lo que te asusta es, ¿sabes? Eso de que te aparece algo y así, oh Dios mío, está por allá y va a atacar a los adultos y pobrecito, pero sabes que a las niñas no le va a hacer nada, que siempre las ha protegido. Luego juega siempre con ese estilo y sí, está bien lograda. Mi esposa estaba muy asustada durante toda la película, pegaba brincos, no le gustaba, pero ella normalmente es más susceptible a este tipo de cosas. Entonces, bueno, la película la afectó en ese aspecto, en que ella ya le teme de por sí a la oscuridad. Entonces, bueno, siempre está el temor de la oscuridad, de que te pueda salir algo por la espalda y ese tipo de cosas. Entonces la película, bueno, está bien.
El problema es que después al final, según yo, en los últimos 15 minutos de película, se vuelve un poco más sobrenatural la cosa, el ente termina siendo realmente, para mí, al menos, me daba aún menos miedo de lo que me daba en el inicio, se volvió más un cuento de hadas o de fantasía, y dejó, no sé, dejó ese toque de misterio para ser demasiado evidente, y entonces, bueno, no sé, en líneas generales, es difícil catalogar una película porque a mi esposa no la quiere volver a ver, le dio mucho miedo, a mí no me pareció que fuera tan miedosa, así que es difícil darle una recomendación cuando cada quien tiene su nivel de susceptibilidad. Aún así les digo, no es una mala película, tiene sus momentos, es entretenida, es la típica película. O sea, si has visto Insidious, yo creo que Insidious me pareció más terrorífica, me gustó más que Mamá, así que si tuviera que escoger, escogería Insidious. Aún así, si eres de esos fanáticos que le gusta ver todas las películas, sí, Mamá es recomendable, no creo que sea la mejor o la película más terrorífica que haya salido últimamente, así que bueno, nada, si te gustan las películas de terror, vela. Si eres una persona bastante susceptible, entonces creo que va a tener efecto en ti. Si eres una persona menos susceptible, pues, y no te importa mucho el tema o no eres muy fanático de las películas de terror, esta no va a hacer que cambie de idea porque no tienen realmente nada nuevo que aportar al género y juega siempre con los mismos efectos de siempre. Así que bueno, estas son las 3 películas que vi esta semana. Si tienen cualquier cosa que decirme, escríbanme. Recuerden seguirme en Twitter @angelonigro, y también síganme en @septimocine, donde coloco de vez en cuando noticias, trailers. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio de esta semana, y el episodio de videojuegos prometo colocarlo para este domingo. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.